Continuamos con el segundo punto del ejercicio. Segundo punto, calcular un indicador de productividad total en ingresos totales en pesos sobre costos totales en pesos para la empresa teniendo en cuenta los dos productos y que las unidades terminadas son 50 sillas y 20 camas. Entonces, vamos a usar la siguiente metodología que se desarrolla en 7 pasos. Primero, con las ventas calculadas en unidades y el precio de venta en pesos por unidad, vamos a calcular los ingresos totales. Esta cifra va a ser el numerador del indicador de productividad total. Segundo punto, calculamos los niveles de producción real según las fracciones de defectuosos. Tercer punto, a partir de los niveles de producción en el punto 2, calculamos los requerimientos de mano de obra en horas y los traducimos en dinero usando el costo de la mano de obra en pesos por hora hombre. Cuarto punto, calculamos el costo de producción por unidad de recurso en pesos por unidad de recurso de producción. Quinto, con los niveles de producción real calculados en el punto 2 y con los consumos de recursos por unidad de producto dados en los parámetros, calculamos el consumo real de recursos necesarios para la producción. Sexto punto, con el consumo de recursos para la producción calculados en el punto 5 y con el costo por unidad de los recursos calculados en el punto 4 se calculan los costos totales de producción debido a los recursos. Finalmente, punto 7, se calcula la productividad usando los ingresos calculados en el punto 1, los costos de mano de obra calculados en el punto 3 y los costos de los recursos calculados en el punto 6. Iniciamos el cálculo del indicador de productividad realizando el paso 1, el cual consiste en calcular los ingresos totales por las ventas de cada producto. En las sillas, las ventas totales durante el periodo, que es un día, es 50 sillas que corresponden a un precio de venta de 50.000 pesos por silla. En total nos da entonces 50 por 50.000 igual 2.500.000. Serían las ventas diarias de sillas. Para las camas, la producción es 200 camas, cada una 200.000 pesos por cama, para un precio de venta total de 4 millones. Eso significa que los ingresos totales diarios son 2.500.000 más 4 millones, ingresos totales de 6.500.000. En el paso 2 vamos a calcular los niveles reales de producción en unidades para sillas y camas. Para las sillas la producción real es igual al nivel de ventas porque las sillas defectuosas se reparan. Eso quiere decir que la producción real de sillas es 50 unidades. Para las camas, por el contrario, la producción real debe ser mayor que el nivel de ventas, ya que las camas defectuosas no se venden. ¿Por qué razón? Si al nivel de producción real le restamos las unidades defectuosas, eso nos da la producción multiplicada por 1 menos porcentaje de defectuosas, ya que el número de unidades defectuosas es la producción por el porcentaje de defectuosas. Eso significa que las unidades buenas se calculan como producción por 1 menos porcentaje de defectuosas. De esta manera, la producción real va a ser las unidades buenas dividido entre 1 menos el porcentaje de defectuosas. Este cálculo es importante para las camas. ¿Por qué razón? Porque las unidades buenas son las que se venden realmente. Eso significa entonces que para las camas, la producción real de camas va a ser las ventas dividido entre 1 menos porcentaje de defectuosos, ya que las ventas son 200 camas y el porcentaje de defectuosas es 0.07. La producción real de camas debe ser 21.51 unidades diarias para poder vender 20 camas. En el paso 3 estaremos calculando el costo total de la mano de obra debida a la producción de sillas y camas. En este caso, podemos usar los mismos cálculos que hicimos en el video anterior, teniendo en cuenta que la producción real de sillas y de camas es respectivamente 50 unidades para las sillas y 21.51 para camas. Utilizando la misma metodología que desarrollamos en el video anterior, podemos entonces calcular el tiempo total de producción para sillas y camas, que es la suma de los tiempos de producción de unidades buenas y malas en sillas y camas,
dado que la producción de sillas es 50 y camas es 21,50, utilizando las mismas ecuaciones que ya explicamos en el video anterior, nos dará entonces un tiempo total de 1525 minutos para las sillas y 967,74 minutos para camas. Traducidos a horas, nos da 21,42 para sillas y 16,13 para camas. Si multiplicamos por el costo de hora hombre, obtenemos el costo de la mano de obra, que en este caso es respectivamente para sillas y camas 76.250 y 48.387. En el paso 4 buscamos calcular el costo por unidad de recurso para cada uno de los recursos medido en sus unidades de recurso respectivas. ¿Qué significa esto? A partir de los parámetros dados para cada recurso, por ejemplo, madera, pegamento, puntillas, pintura y mano de obra, el costo correspondiente, por ejemplo, para madera es un metro cuadrado cuesta 10.000 pesos, una botella de 100 onzas 3.000 pesos, etc. En este orden de ideas, el costo por unidad de recurso individual de madera es 10.000 pesos por metro cuadrado. En el caso del pegamento va a ser 3.000 dividido entre 100, lo cual nos da un costo por onza de 30. Igual para las puntillas, nos da entonces un costo por unidad de recurso, en este caso costo por puntilla igual a 2,3, que es el resultado de dividir 2.300 entre 1.000. Para la pintura, obviamente es 35.000 por litro el costo, y para mano de obra, pues es 3.000 por hora hombre. En el punto 5, queremos calcular el consumo específico de recursos, madera, etcétera, para cada uno de los productos, sillas y camas. Queremos entonces, a partir de los recursos por unidad dados en los parámetros y teniendo en cuenta el nivel de producción real de sillas y camas, calcular el consumo específico de recursos para sillas y camas. El consumo de los recursos se calculará multiplicando la demanda real por el número de unidades de recursos por unidad de recursos. Es decir, los datos de la tabla 2 multiplicados por los datos del parámetro dados. Precisemos, para sillas, la producción real es de 50, mientras que para camas la producción real es 21,5. Si miramos las sillas, estas 50 unidades corresponden a una producción efectiva de 50, pero con defectuosos, con sillas defectuosas, igual a 5. Si miramos, por ejemplo, el consumo de madera, dado que en reparación no se consume madera, el consumo de madera va a ser 50 unidades, que son las sillas, multiplicado por 1,5 metros cuadrados por unidad. Esto nos da 75 metros cuadrados, necesarios para producir 50 unidades de silla. El consumo de pegamento va a ser las mismas 50 unidades para sillas por 8 onzas por unidad. Esto nos da 400 onzas. El consumo de puntillas va a ser 50 unidades multiplicado por 10 puntillas por unidad. Esto nos da 500 puntillas. Para la madera, o más bien para la pintura, debemos tener en cuenta que en este caso, si la pintura sí se utiliza en la reparación, entonces el consumo de pintura va a ser 50 unidades multiplicado por 0,25 litros por unidad. Esto nos da 12,5 litros, pero el consumo de pintura sería en la producción inicial de las 50 unidades, de las cuales esas 50 unidades, 5 son defectuosas, o sea, el consumo adicional de pintura para reparación
va a ser 5 unidades por 0.25 litros por unidad. Esto nos da 1.25 litros. En el caso de la pintura, para asegurar la producción de estas 50 unidades que se venden, se consumirán entonces 12.5 litros más 1.25 litros. Para la madera 75 metros cuadrados, para los pegantes 400 onzas y para las puntillas 500 puntillas. El mismo cálculo se puede hacer para las camas, pero en este caso hay que reemplazar la demanda real por la demanda real de camas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en este caso el consumo de pinturas tiene que ver pues totalmente con la producción de camas, dado que no se reparan en unidades. Resumiendo los cálculos del punto 5, recomiendo fuertemente que fabriquemos una hoja de Excel para presentar los resultados. A partir de la tabla de recursos por unidad y la tabla de producción real de sillas y camas, podemos calcular los consumos de recursos obteniendo estos resultados. Para sillas y camas, el consumo de madera en metros cuadrados, en onzas, en puntillas, en producción inicial y en pinturas defectuosas, para unidades defectuosas, aparece entonces en las tablas. Recordemos que 75 proviene del cálculo de 50 multiplicado por 1.5, 400 sería 50 por 8, etcétera. 12.5 es 50 por 0.25 y 1.25 es 50 por 0.25, que es la pintura utilizada en la reparación de defectuosos. Las camas no necesitan reparación porque los defectos no se venden y lo que se repara es cero. Sin embargo, obviamente, dado que la producción real de camas es 21.5, multiplicando estos 21.51 por 4, 30, 50 y 0.5, obtenemos estos valores en consumo de recursos. A partir de las tablas calculadas previamente de costo por consumo de recursos y consumo específico de recursos, calculamos entonces el costo de los recursos haciendo las correspondientes multiplicaciones. Por ejemplo, para sillas, el costo total de la madera es 750.000 porque esto resulta de multiplicar 75 metros cuadrados por el costo por metro cuadrado. 75 por 10.000 me da 750.000. Y así para los demás recursos. Podemos entonces sumar el costo total de los materiales para sillas y camas que corresponde a estas cifras. En sillas 1.244.400 pesos y en camas 1.258.387 pesos. Esos son los costos diarios de los materiales. Finalmente, calculamos en el paso 7 el indicador de productividad total de los recursos medidos en pesos sobre pesos, donde en el numerador tenemos los ingresos totales, que son 6.500.000 diarios, y en el denominador el costo total de los materiales y la mano de obra, el cual es 2.627.424. El indicador de productividad total resulta de dividir 6.500.000 entre 2.627.424 y esto nos da un valor de 2.47. ¿Qué significa esto? Significa que por cada peso invertido en costo total de materiales y mano de obra, el sistema productivo genera 2.47 pesos debido a venta de productos.